¿Todavía se puede solicitar la nacionalidad portuguesa por condición sefardí? Sí, pero hay que correr. En los últimos meses son tantas las noticias y los cambios constantes con respecto a esta norma que es difícil seguir el hilo jurídico y determinar si todavía esta opción está abierta. Este video lo que pretende es explicar por qué todavía se puede solicitar la nacionalidad, por qué es tan importante hacerlo lo más pronto posible y cuáles son los posibles resultados si se inicia el proceso ahora. Esta sería una línea de tiempo simplificada de lo que ha pasado. En septiembre del 2022 entró a regir un decreto del gobierno de Portugal que, además de los requisitos de la norma inicial que permitía a los descendientes de judíos solicitar la nacionalidad, introdujo un requisito adicional relacionado con la necesidad de los solicitantes de mostrar un vínculo con Portugal. Ese vínculo con el país, conforme al decreto, se podía demostrar a través de viajes regulares al país o a través de herencias de bienes situados en Portugal, entre otras formas. Desde la fecha de expedición del decreto, los juristas de Portugal manifestaron que esa disposición normativa no podría haber sido modificada vía un decreto de la rama ejecutiva, sino vía una ley aprobada por el Parlamento, de la rama legislativa, y que por lo tanto no podía ser exigido su cumplimiento por ser un decreto inconstitucional. Tras la negación de nacionalidades presentadas después de septiembre del 2022 por la falta de vínculos con Portugal, porque lógico el gobierno debe cumplir la norma hasta tanto no sea decretada inconstitucional vía judicial, varios solicitantes apelaron la decisión judicialmente y recientemente un juzgado de Porto determinó en uno de esos procesos que en efecto la solicitud de vínculos con fundamento en el decreto no era legítima por ser el decreto inconstitucional al no haber sido promovida vía Parlamento. Esa sentencia reversó la negación de una nacionalidad para un ciudadano israelita, aprobando su nacionalidad sin vínculos adicionales. Esa decisión, aunque favorable, no crea todavía un precedente obligatorio de cumplimiento para el gobierno, pero sí buenas posibilidades de que otros juzgados se pronuncien en igual sentido, generando así un precedente que sí derogue de alguna forma ese decreto y sus exigencias. A pesar de lo anterior, el Parlamento, en un intento de ratificar esos requisitos, recientemente aprobó un texto normativo que crea dos escenarios diferentes dependiendo de la fecha de radicación del proceso. 1. Si el proceso fue radicado desde septiembre del 2022 hasta la fecha de entrada en vigor de la nueva norma, que todavía no entra en vigor, el solicitante debe demostrar un vínculo con Portugal, que puede ser viajes regulares o herencias, nuevamente. O 2. Si el proceso fue radicado después de la fecha de entrada en vigor en la norma, el solicitante solo puede demostrar el vínculo con Portugal si ha habido más de 3 años en el país, lo cual es bien complejo. El presidente de Portugal envió la norma a un control constitucional, a la Corte Constitucional, por considerar que ciertos aspectos no eran constitucionales, ya que la norma tiene efectos retroactivos. La Corte tiene un plazo de 15 días, es decir, hasta mediados de febrero del 2024 para pronunciarse. Tras el pronunciamiento de la Corte, el presidente probablemente proceda a vetar la norma y a enviarla al Parlamento a una nueva votación. Actualmente resulta que no hay Parlamento en Portugal, eso significa que si el presidente veta la norma, posiblemente tendremos hasta junio para presentar los procesos de nacionalidad sin requisitos adicionales. Si la Corte determina que la norma no es constitucional o no se pronuncia sobre la inconstitucionalidad, el presidente puede promulgar la norma, en cuyo caso se tendría hasta el 1 de marzo del 2024 para radicar los documentos en el cumplimiento de los requisitos o con el cumplimiento de los requisitos de viajes, pudiendo luego apelar o pelear la inconstitucionalidad de las exigencias por la vía judicial. Ahora sí, las conclusiones. Si existe una ventana para presentar la solicitud de nacionalidad por condición sefardita sin el cumplimiento de nuevos requisitos es hoy. Los riesgos. El mayor riesgo hoy es no alcanzar a erradicar el proceso antes de que la norma sea promulgada. Y si es que esa norma es promulgada, porque lo más probable es que el presidente la vete. Si esto sucede, es decir, si no hay veto y la norma se publica, posiblemente esa fecha de entrada en vigencia sería el 1 de marzo, por eso la necesidad de correr. Que el riesgo se materialice es bajo porque el mismo presidente considera que la norma no es constitucional, por eso la mandó al tribunal, por lo que al margen de cómo se pronuncie la Corte, lo más posible es que el presidente vete esa norma. Otro riesgo sería que si no tienes pensado hacer viajes a Portugal, un riesgo es que te nieguen la nacionalidad en el gobierno si para esa fecha no hay precedente que derogue por completo el decreto vigente desde septiembre y que tengas que apelar la decisión vía judicial. Como vimos, ya existe un pronunciamiento favorable vía judicial en donde se menciona la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto. Ahora, unas ventajas. Las probabilidades de que la norma sea promulgada hoy son bastante bajas y por lo tanto las posibilidades de lograr la nacionalidad, aún sin el cumplimiento de vínculos adicionales, son muy altas. Esta ventana no existía desde septiembre del 2022 con tanta claridad, cuando ya existen hoy pronunciamientos judiciales y políticos respecto a la inconstitucionalidad del decreto que exige los vínculos desde septiembre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Presentar el proceso lo antes posible e instar a tu familia y amigos a que lo inicien.